Vamos a iniciar esta clase esta noche. Lección 21, desobediencia a la ley a la ley sin Cristo, ¿verdad? Desobediencia, a la ley sin Cristo. Los objetivos ya lo estuve hablando sobre saber si era o no era cristiana la persona. En este caso, una persona que estaba pasando por lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Ya le hablé de este tema. Aquí podemos ver en la segunda imagen, que es donde ahí se desarrolla el inicio, ¿verdad? Y esa visión general que ya le estuvimos viendo. Dice acá, Romanos 3:21 y Romanos 5:21 nos muestra que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué? Jesús murió como nuestro sustituto. Dios nos declara santo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos. Ponemos nuestra fe en Cristo y nos sometemos a Él. Ahí es que estamos en santidad y nos llamamos santos y practicamos la santificación. Romanos 6 y Romanos 8 enfatiza la vida santa. Después que pasamos de Romanos 6 que habla sobre el pecado, sobre todas las situaciones que podemos enfrentarnos y lo que vive, lo que quiere desbaratar al hombre de Dios literalmente dentro de uno. Y después ya llegar a lo que es esa unidad con el Espíritu y ese regalo por pagar el precio, que ya es el capítulo 8. Romanos 6 dice que enfatiza que es bajo la ley del pecado y que el pecado era nuestro amo pasado, ¿verdad? Pero nos vamos a continuar pecando ahora que ya estamos bajo la gracia, basado en Romanos 6, 1, 14. Romanos 6, 15, 18 dice que las personas son esclavas de quien ellos sirven. Es como un recuento, ¿verdad?, de lo que hemos hablado. Romanos 7, del 1 al 6, Pablo enfatiza que los creyentes no están más bajo la ley, morimos con Cristo y ahora estamos unidos con Él. Romanos 7, 7, 13, donde estamos, el capítulo que estamos y los versículos, Pablo defiende la ley. Él explica que aunque la ley es buena, el pecado lo utilizó con un mal propósito, matarnos espiritualmente. Ese es el propósito del pecado, muy malo. Señor, reprenda, ya usted sabe. Entonces, aquí quiere decir, hermanos, que esta es la parte que nosotros vamos a desmenuzar esta noche. Y yo viendo tan rico, tan bueno que es toda esa información directamente de la Biblia. Y no sé por qué hay unos cuantos párrafos como que se centran en esto, ¿verdad? No sé por qué tomaron tanto tiempo centrándose en estas cosas. Dice, los enemigos de Pablo lo acusaron de rechazar la ley de Dios. Así que Pablo es cuidadoso en mostrar que él cree que la ley es buena y santa. Nuestro problema no es la ley de Dios, sino el pecado que resulta de los malos deseos de la carne. Eso es amén y amén. Sí, Señor. El problema no es la ley, el problema no es, sino el pecado es el maldito. Señor, lo reprenda, hermano. Lo único que yo le digo, maldito, lo reprendo en el nombre de Jesús, es el pecado, hermano. Porque es que nos lleva a la muerte espiritual y la muerte física en varias ocasiones. Mire, hermano, la palabra, mire, yo, de verdad que yo, de las cosas que una cosa uno hace, que yo el odio el pecado. Señor, lo único que le puede maldecir, Señor, reprenda y maldigo el pecado en el nombre de Jesús. No quiero saber de él. No me interesa. No lo quiero cerca de nosotros. Amén. Entonces estamos mirando aquí como en esta lección 21, desobediencia a la ley sin Cristo, ¿verdad? Desobediencia a la ley sin Cristo, basado en Romanos 7, 13, 25. Pudimos ver ya el recuento que nos dio aquí Romanos. Y dice acá, hay dos interpretaciones de Romanos. Esas son las dos interpretaciones que en el objetivo A y B que estuvimos viendo al inicio, vamos a ver basado en la Biblia. Aquí vamos a pasar esta parte. Y el cuadro que está al final de la segunda imagen, estoy pasando estas partes ya porque ya le di la introducción, ¿verdad? Y acá dice, bajo la ley, ahí en el centro, a su mano izquierda, tenemos el libro y en el centro, desde su mano izquierda, tenemos vivir bajo la ley, Antiguo Testamento, esclavos del pecado, controlados por la carne. A su mano derecha, Romanos también, vivir bajo la gracia, Nuevo Testamento, esclavo de la justicia, guiado por el Espíritu Santo. Aquí estamos bien, aquí no hay ningún tipo de discusión porque es la palabra, ¿verdad? Mire, vamos a tomar en cuenta aquí Romanos 5:21, dice, así como el pecado reinó para muerte, ¿verdad? Vamos a la parte del Nuevo Testamento, dice, así también la gracia reinó para justicia, ¿verdad? Y el Romanos 6:1, del lado aquí del Antiguo Testamento, perseveraremos en el pecado. Las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hacen los esclavos del pecado?
Entonces dice aquí, no, ¿verdad? Hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como una pregunta. Nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted puede ver, aquí hay otro también del Antiguo Testamento, ahí está, o sea, en el antiguo tiempo, como cuando era la ley del Antiguo Testamento, pero están tomando aquí los capítulos y versículos de Romanos, ¿verdad? El Romanos 6:17 dice, aunque erais esclavos del pecado, y aquí en el Nuevo Testamento, basado en la respuesta de ahí mismo, Romanos 6:18, ahí mismo abajo, un versículo después, en el mismo capítulo dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Recuérdense que yo le he enseñado en este transcurso de la clase de nuestro libro, Romanos con refuerzo de Gálatas, que en la mayoría de las preguntas que el apóstol se hace, tiene sus propias respuestas. Tiene la respuesta igual que la Biblia. La Biblia no te va a dejar a ti con una laguna si tú estás leyendo o estudiando con el Espíritu Santo. Sí, hay cosas que tenemos que buscar ayuda de diccionarios, concordancia, enciclopedia, muchas cosas que nos ayudan incluso en el internet. Pero siempre que nosotros leamos la Biblia, lo leemos con la dirección del Espíritu Santo, vamos a tener esa guía, esa luz que nos va a dar a entender. Ahora, si queremos estudiar a nivel teológico con profundidad, pues ahí ya serán otras cosas. Así que ya ustedes saben, vamos a estar mirando esta parte. Vamos a la próxima imagen, que es la imagen número 3. Ahí continúa el cuadro, bien extenso que es. Y ahí él nos está hablando. Vamos a tomar otra parte aquí de Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en Romanos 8:9 ya, ¿verdad? Trayendo la alusión del tiempo de la gracia, el tiempo de la justicia, que somos esclavos de la justicia, no del pecado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa parte ahí la vamos a tomar pendiente, ¿verdad? Si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Recuérdese que parte de las preguntas que el autor tiene aquí es que existen 3 razones principales para las que otros creen que Romanos de 7, 14, 25 refiere a un cristiano. Entonces hay un grupo que cree que sí se refiere a un cristiano y hay otro grupo que cree que no es un cristiano el que está escribiendo. O sea, saben que es Pablo, pero dicen que una parte dice que Pablo escribió esta parte de Romanos 7, 14, 25 al final, siendo no cristiano. Eso es lo que yo les decía, que eso no tiene lógica. Y esta noche lo vamos a ver, porque como respetamos cada persona en el entendimiento y todas las cosas que podemos, ¿verdad? No vamos a discutir esta parte. Como usted sabe, todo lo que pasó, ya que nosotros hoy tomamos la materia de Hechos, usted pudo ver todo lo que pasó Pablo y cuando Pablo escribió a Romanos. Pablo no escribió a Romanos ahí cuando él estaba persiguiendo a los cristianos. No, señor. Entonces no sé por qué muchas personas se confunden con esto hasta este punto que está aquí. Ellos tienen las dos bandas, ¿verdad? Acá dice, primera razón que dan otros, algunos enseñan que Pablo está dando su testimonio personal como cristiano, porque él está utilizando el tiempo presente, el verbo presente. Los verbos de Romanos 7, 7, 13 están en el tiempo pasado, pero la mayor parte de los verbos de Romanos 7, 14, 25 están en el tiempo presente. Donde estuvimos estudiando la clase pasada, que era Romanos 7, 7, 13, ¿verdad? Su versículo de su capítulo, el capítulo 7 con sus versículos 7 al 13. Él dice que esa parte aquí, dice los autores que hicieron esta parte, está hablando del pasado, pero que la parte de 14, 25 que estuvimos leyendo, está hablando del presente. Esos son los dos grupos, ¿yo? Los dos grupos. Entonces, aquí habla, dice, nuestra respuesta, o sea, la respuesta de las personas que hicieron esta parte. Que esa respuesta hay, voy a leer una parte, no completa, dice, los que llaman la atención al tiempo del verbo en Romanos 7, 14, 25 se derrotan a sí mismos, porque en Romanos 7, 24, 25 el tiempo se refiere a la ayuda de Jesús. Es el tiempo futuro. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí, en esa parte, ellos toman esa parte para decir que él está hablando en futuro. Claro que sí. Claro que sí. Todos los días tú estás orando
Y todos los días tú estás presentando, Dios mío, líbrame, guárdame, cúbrame, Señor. En el nombre de Jesús, guárdame, cúbrame mañana, cúbreme hoy, cúbreme en el futuro, ¿verdad? Pero esta parte tiene una base para ello, es muy importante. Escuche bien. La persona que está luchando en Romanos 7, 14, 25 no ha conseguido ayuda de Jesús todavía. Entonces, ¿cuándo fue que se escribió Romanos? ¿Quién era Pablo cuando escribió Romanos? Entonces son cosas que van a confundir a otras personas si se van a esa teoría. O sea, esa teoría está tumbada. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar vamos a leer esta parte, hermano, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso les digo, hermano, le aconsejo. La Biblia se estudia con el Espíritu Santo y con entendimiento. Los maestros en ese tiempo que me daban esa materia decían, no, que yo no, es que no. Y yo era nueva, era joven de edad y tenía, qué sé yo, unos 4 años que me hubiese reconciliado, no, 5 años más o menos, o más. Yo creo que para esa materia que me hubiese reconciliado. Y yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, como que, y Giovanni y yo estaban al lado, ahí una de la otra. Y estudiando, la misma dos dijimos, no, es que no estamos de acuerdo, pero como le dije, ahí se armó un merequetengue bien grande. Bueno, aquí el autor lo que está diciendo es que el apóstol Pablo, cuando escribió esa parte, no hubiese conocido a Cristo. Pero mire lo que dice Romanos, que estuvimos leyendo en el cuadro 8:8 y el 8:9, basado en el tiempo ya en esta parte, en el 8:8, en el 7:8, perdón, en el capítulo 8, versículo 9. Acá dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no lo tiene, el Espíritu de Cristo no es de él. Esa partecita que ellos mismos pusieron ahí para darle fuerza a su teoría, ahí mismo se le cae la teoría, porque mire esa parte, ese está en el lado del Nuevo Testamento, esclavo de la justicia. Quiere decir que aquí me está diciendo que ya vosotros, los que le sirven al Señor, ¿verdad? Según no vivimos según la carne, ¿verdad? Sino que según el Espíritu. Sí, hay una duda, como que hay una duda ahí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, aquí me detengo para hablar esta parte antes de entrar a la lectura. Hermanos, qué fuerte es esta parte, sí. Hay cristianos que están en el Evangelio, que están en la iglesia. Hermanos, que no han conocido a Dios, que no han conocido a Cristo, incluso viven una vida en desorden. Van a la iglesia, quizás no han sido enseñados, no han querido ponerle su parte, tienen un espíritu de relajo, hermano, y posiblemente personas llaman, por eso que dice que muchos dirán, Señor, Señor, hermano, la Biblia lo dice. O sea, no es que te convertiste ya, tú estás en una posición ya santo y tú no haces, no, hermano, no persigue el pecado. Y no seríamos ya cristianos si le damos nosotros, lo perseguimos a él y no vamos con él. Pero no persigue, y en muchas ocasiones caemos en situaciones que no están bien delante de Dios y que son llamadas pecado, aunque se le ponga y se le quite. Sí, hermano. O usted me va a decir a mí, después que usted se convirtió, ¿usted nunca ha cometido un pecado? Claro que sí. Claro que hemos cometido pecado después que nos arrepentimos, no importa los años. Uno vive peleando, claro, uno que no está en esa situación constantemente. Pero en el camino aprendiendo, cometimos errores. Pero después que tenemos una relación con el Espíritu Santo aquí, como dice Romanos 8:9, dice que ya morimos a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, aquí le está hablando una persona, aquí el apóstol le está hablando, como yo sé que hay algunos que no se están llevando bien, que no están haciendo lo correcto, entonces le voy a poner esta parte acá. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. El Espíritu Santo automáticamente, hay personas que entienden que automáticamente tú te conviertes, ya el Espíritu Santo entró, plan, y te obligó, y tú es obligado que te tiene ahí haciendo las cosas bien. Si fuera así, qué bueno fuera. Pero no es así, no viola el libre albedrío que se nos entregó. No lo va a violar Dios, no lo va a violar en nada. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí, que los autores de esta parte, como le digo, la única lección que ha chocado en esa parte, pero como le dije, ellos tienen muchas cosas buenas, la única, yo creo que una, pero le dieron mucha historia a esta parte para poder darle fuerza a lo que es esa teoría de ellos, ¿verdad?
Vamos a dejarlo ahí y no voy a estar leyendo toda esa parte que ellos pusieron ahí, no. Me voy a centrar en la palabra. Entonces, en su entendimiento, porque ya usted estudió y porque usted está pendiente de esto, nosotros sabemos que Pablo ya era cristiano cuando le servía al Señor y no estaba esclavo del pecado. Aquí dice esta parte, en el inicio, dice que esta persona que está aquí, que está hablando en Romanos 7:14, no es una persona que conoce al Señor. Es una persona que está atado al pecado. No, claro que no. El apóstol está hablando ahí y vamos a ver cómo el apóstol habló. No estaba hablando de una persona, estaba hablando de él y para nosotros. Estaba hablando de lo que pasaba también, poniéndose en el lugar nuestro, porque él era un hombre con luchas y dificultades, y él lo explicaba en sus cartas también, que por lo que él estaba pasando. Vamos a comenzar desde el versículo 7, no vamos a ir al 14 como aquí el autor nos manda, perdón, sino que vamos a comenzar al 7. Y dice así. Dice, el pecado que mora en mí, es la subdivisión que tenemos ahí, Romanos 7:7. Y comienza así, lo estuvimos leyendo la semana pasada, pero para poder darle esa afirmación no a la teoría mía, no a lo que es mi pensamiento, sino a lo que dice la palabra cuando vamos al contexto de los libros y a la historia. En Romanos, si usted me había dicho en Hecho, si usted me había dicho que eso pasó en Hecho, eso que yo estoy diciendo ahí, cuando el apóstol acababa de conocer a Jesús, cuando tuvo el encuentro que fue tumbado el caballo y se le fueron la vista, yo digo, oh sí, ahí sí, cuando él tuvo ahí esos días en ayuno sin ver y que ahí él escribió, yo digo, sí, ahí hay un hombre nuevo creyente que está luchando con algo porque se acaba de convertir. Pero aquí cuántas cosas no pasaron para él llegar a Romanos. Bien, dice así. ¿Qué diremos pues? La pregunta, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ya le está hablando ahí. Dios bendiga a nuestra hermana Stacy. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Amén. Ahí él está hablando de una persona cristiana que ya conoció la ley, estaba en pecado y conoció la ley para saber que era pecado, recuerden. Dice el 8. No, dice el final del 7, perdón, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciares. Entonces, aquí los que están escuchando y acá, estas palabras que están aquí son de una persona cristiana o de una persona no cristiana. Eso se lo responde ahí mismo, para que usted entienda por qué vamos a ir más por la Biblia que por la imagen, ¿oyó? Respetando las opiniones y los estudios de cada quien. Bien, dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía. Usted está viendo, está hablando el apóstol, ahí está hablando en pasado. Vivía en un tiempo, pero, escuche bien, esto es muy importante aquí, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Usted ve que lo que yo digo, hermano, que porque no entiendo por qué hay personas que entienden que no es Pablo que está aquí hablando ya cristiano. Porque es que, claro, mire, eso no es una super revelación de una Biblia hebrea. No, es la Biblia Reina Valera 1960 que estamos leyendo. Que la amo, me encanta. Siempre me gusta mi Biblia. Las otras ayudan. Le voy a repetir el 9. Y yo sí, ¿verdad? Dice muerto. Y yo sin la ley vivía, pasado, en un tiempo. Pero venido el mandamiento, porque la conoció por medio de la ley, el pecado revivió. ¿Qué fue lo que hizo el pecado? Revivió. Una persona que ya se convirtió al Señor habla así. Yo me convertí, estoy buscando la santidad, estoy buscando estar bien delante del Señor, pero por un momento a otro, esa ley del pecado que muere en nosotros como seres humanos, Dios mío, no sé si fue que se descuidó, no sé lo que pasó, no sé qué guerra, no sé qué, te la tenemos todo, revivió. O sea, ¿qué se revive? Algo que se murió, algo que ya debió de estar muerto, revivió, escuchen, y yo morí.
No fue físicamente que él murió, ¿eh? Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, está hablando de un hombre que conoce ya la ley, que tiene el entendimiento sobre lo que es el pecado por medio de la ley, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí está hablando Pablo de Tarso. Aquí está hablando Saulo de Tarso, perdón, o está hablando Pablo el apóstol. Está hablando el hombre que conoció al Señor, que Dios lo cambió. Escuche el 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, la gente, él no estaba hablando así. Usted entendió que yo le dije que de que comenzaran a leer, desde el instante que nosotros estuviéramos leyendo por la palabra, esta parte, nosotros no íbamos a estar de acuerdo con esta teoría que está aquí en la clase. ¿Verdad? Como les repito, dice el versículo 13. Luego que lo que es bueno vino a ser muerte para mí, como una pregunta, en ninguna manera. Sí, claro, esto fue bueno. La muerte que le trajo fue morir a su pasado, morir al hombre del pecado. Lo que tenemos que hacer todo para poder alcanzar esa misericordia, para poder tener una relación con Dios y para poder ser santificado y estar en santidad para glorificar a Dios por medio de nuestros cuerpos. Entonces, aquí él le está dando gracia a algo que sucedió en él. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo. La parte produjo que es, no dice está produciendo, produjo, hizo esto en mí. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermano, por eso es que la ley es que no abre los ojos. Porque cuando estamos bajo la ley de la carne, cuando estamos bajo el yugo del pecado, cuando estamos ciegos a la luz, que es la palabra de Dios y a la relación con nuestro Dios, ¿qué me importa a mí que me hablen de pecado? ¿Qué me importaba a mí que me hablaran de ley? ¿Qué me importa a mí? Yo quería estar en mis delitos pecaminosos. No había ninguna razón, Dios bendiga a la pastora Merly, no había ninguna razón. O sea, ¿usted me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Qué le importa a una persona que está en pecado que le digan que la ley, que él no le va a prestar atención a nada? Amén. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta parte aquí, por eso es que dicen que está hablando un hombre que no es cristiano. Porque ahí dice, yo soy carnal, hermano, o la carne que está en este cuerpo. La carne que está en este cuerpo. Por eso es que esta parte tiene mucha discusión, ese Romanos 7:14. Tiene mucha discusión. Todos esos versículos. Pero escuche lo que dice aquí esta parte, el autor. Las personas de Romanos 7:14 se deleitan en la ley de Dios. Procuran obedecer la ley de Dios. Ese es Romanos 7, 15, 20. Y desean servir la ley de Dios, las personas que están en esta parte. No en la parte que estamos leyendo, de esa parte para abajo, ¿verdad? Estamos en el 14. Dice que ya del 15 en adelante sí está hablando una persona cristiana, pero del 14 para arriba estaba hablando una persona no cristiana. No, está hablando el mismo hombre de Dios, pero está trayendo su pasado, lo que él vivió, está trayendo la historia y está trayendo también a colación que esta carne, te convertiste hoy, no quiere decir que ya, Satanás, por si Satanás, ánimo Jesús, Señor lo reprenda, lo atacó, saliendo del desierto de unos compromisos de oración y búsqueda de ayuno, lo atacó. Nosotros nos convertimos, salvo siempre siente salvo, y ya usted sabe, no hay ningún problema, aquí le vamos. No, hermano, tenemos una lucha con la carne constantemente, hermano. ¿Y por qué podemos liberar las luchas? Por nuestra relación con el Señor. Puede ser que haya personas que no estén de acuerdo, como yo respeto a estas personas que están aquí, pero aquí vamos versículo por versículo. Dice aquí,
Dice aquí en la respuesta de ellos, es un error decir que todos los judíos que estaban bajo la ley no tenían deleite en la ley de Dios. Es verdad que algunos que se llamaban judíos no amaban la ley de Dios, pero en el Salmo 19 y el Salmo 119 nos muestra que algunos judíos amaban la ley de Dios y se regocijaban en ella. Pablo dice que porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios. Romanos 10:2. Pablo creyó que muchos judíos eran sinceros y se deleitaban en la ley de Dios. El joven rico que se acercó a Cristo sentía placer y respeto por la ley de Dios, y su testimonio, como el de la persona de Romanos 7:22, era que él respetaba los mandamientos de Dios y los obedecía. Porque yo digo que, porque dice la persona de Romanos. ¿Usted me entiende? Que ahí la persona, ahí está hablando el apóstol, trajo ahí ejemplo de lo que él sabe que estar en pecado, que está al mal. Recuérdense que yo tomo la parte que dice Romanos 14, dice, ¿quién me librará de este cuerpo? Ya en el 24-25, que es el final. Este cuerpo de muerte. Ahí está hablando quién me librará. Está hablando del futuro, recuérdese. Que ahí está hablando quién me librará. Es una exclamación. Es una exclamación en esa parte de esa oración con un signo de pregunta, de interrogación. Para él, recuérdese que él mismo se hace su respuesta ahí mismo en el versículo 25. Entonces, vamos a la Biblia nuevamente. Estoy en la página 132 de la imagen, sacando punticos, ¿verdad? Pero ya usted sabe que estamos directamente en la Biblia. En el versículo 14 de capítulo 7. Vamos a volver a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Eso, recuérdese lo que dice el 13. Vamos a buscar el contexto a ese versículo. Vamos a buscar. Hemos estado leyendo del inicio, ¿verdad? Vamos a volver a recordar el 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. ¿Qué es bueno? Hacer las cosas bien, ¿verdad? Claro que sí. Pero hacer las cosas bien para la carne no es buena. No, la carne quiere hacer las cosas mal para que usted lo entienda a las palabras llanas, que las podemos entender. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a ver esta versión de la Biblia. Vamos a ver ese versículo 13. Dice, podemos decir entonces que la ley viene de Dios. Aquí está un poquito más llana. La ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley que es buena me llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandamiento bueno. Así, por medio de este mandamiento bueno, todos podemos saber lo realmente. Usted ve que la Biblia más moderna tienen cosas como que alejan, pero son palabras más modernas, más nuevas. Dice el 14, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre. Mire esta parte que dice aquí, mire lo que acabamos de leer en el 14 de la versión 1960. Aquí dice, yo soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Esta versión te aclara un poco más. No puedo controlar mis malos deseos. Entonces ahí en esa parte que dice, pero él no es libre. Él estaba esclavo. Pero recuérdese el final de esta parte. Por eso es que dice que gracias al Señor Jesucristo. Que tenemos que entender que ahí está hablando el hombre que estaba contando sus historias, lo que estaba sucediendo cuando estaba luchando, porque de que uno se convierte en hermano es una batalla. Déjeme leer esta versión, esta parte. Dice el 15, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Esa parte es clara en los dos. Aquí el apóstol Pablo, el apóstol Pablo que era el perseguidor, ya usted sabe todo lo que hace el apóstol Pablo y más historia por ahí. Va a decir esa persona, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno, que quiero hacer lo malo, hago lo malo que no quiero hacer. Cuando una persona está en un pecado, vamos a volver a nuestra Reina Valera 1960, cuando una persona está en pecado, está en situaciones, esa persona no piensa en lo bueno.
Incluso no quiere que le aconsejen. Claro, en un momento, ay, Dios mío, lo que hice está mal, tengo que arrepentirme, tengo que... pero bueno, déjame seguir, me gusta y está bien. ¿Qué es cristiano? Ni qué es Jesús? Señor, tú sabes que es una forma. Y hasta hablan mal de nuestro Salvador. Señor, tenga misericordia. Pero mire, vamos a retomar el Reina Valera 1960. Dice, el 14. Porque no, me quedé en el 13 para confirmar lo que estaban leyendo en la nueva versión, en otra versión. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El 14, porque sabemos que la ley es espiritual. Usted escuchó, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahí está hablando un hombre, escuche bien, que no quiere hacer lo malo, que ya supo, hermano. Aquí está hablando una persona que fue redimida, que fue renovada, que fue una nueva criatura. La palabra que usted quiera decirle, que está diciendo, ya yo sé que por la ley yo conozco que estuve mal. Entonces, ya que yo conozco que estuve mal, yo quiero hacer lo correcto. Pero lo malo sale de mí, me está molestando, quiere que yo peque, estoy peleando en contra de esto. ¿En qué momento él les trae ese como testimonio o como vivencia? Hermano, sí, exacto, hermana, se siente confrontado. En ese momento, si usted quiere pensar que el apóstol Pablo estaba recordando el pasado o que estaba hablando de algo que estaba pasando, podemos pensar lo que nosotros entendamos, pero no afirmar que así fue. ¿Entiende usted? No podemos afirmar, ese estaba descarriado, Señor reprenda. No, aquí está hablando un hombre que tenía una experiencia, que estaba luchando. Y yo en mi pensar, no que yo voy a ponerlo como que es sentado así, entiendo que él está trayendo a colación en esta parte lo que vivió y la lucha constante que el ser humano tiene en la carne. Amén. Que si no se mete con Dios, nosotros llegamos a ser carnales, mire, hermano, una cosa terrible. Bueno, dice el 17, de manera que ya no soy quien hace lo aquello, ¿verdad? Sino el pecado que mora en mí. Esta parte aquí, por eso el autor dice que ahí a esa persona no ha sido libre del pecado. Como le digo, posiblemente el apóstol aquí esté trayendo sus vivencias, lo que pasó. Y dice así, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, aquí rectifica, ahí no estoy hablando del hombre que está luchando, sino esta carne que sí, esa es la que está luchando. Porque él dice que lo bueno, él quiere hacer lo bueno y eso está dentro de él. Pero que la carne se le revela hacer lo malo. Ahí está hablando, como yo le digo a ustedes, de dos personas. La persona espiritual y la persona que vive luchando con la carne. Hermano, ¿por qué entonces nos convertimos y somos santos por arriba? Bueno sería, hermano. Porque no hay pensamientos malos. Porque no hay acciones que esta carne una vez uno tiene que decirle, mira, carne, te reprendo. No, hermano. Estamos luchando. 18. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Se escuchó? Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Porque una persona que dice esta parte es porque ya la verdad lo hizo libre, hermanos. Aquí está hablando una persona que ya conoció la verdad, que sabe que lo que estaba haciendo no era correcto. Dice, repito, porque no hago el bien que quiero. Ahí está hablando un hombre renovado, hermano. Está hablando un hombre que está luchando con no querer hacer lo que hacía antes. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, y repite nuevamente, sino el pecado que mora en mí. Aquí en el versículo 21, ya como que va cogiendo un poquito más de color, porque ahí está diciendo, ay Dios mío, todas esas cosas que te dije ahí, imagínate tú si yo no tuviera al Señor, todo eso yo siguiera haciéndolo siempre. Pero gracias a Dios que yo tengo a Dios que me da fortaleza y me ayuda. Escuche bien. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ahí está, ¿cuál es la ley? Que el mal está en mí. ¿Cuál es la ley, hermano? ¿Cuál es la ley? ¿Qué ley? De la ley del pecado, hermano. Estamos hablando de dos clases de ley.
Entonces, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios dentro de mí. Entonces, vuelvo y repito, aquí está hablando una persona cristiana o un no cristiano. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Vamos a pasar a la otra parte.